La carga en este caso va a ser una carga balanceada, no hay ningún problema. Bueno, entonces, en este caso, si consideramos lo que se conoce hasta el momento de una conexión en estrella, pues sabemos que hay dos tipos de tensiones en la conexión estrella. La tensión de línea o entre líneas y la tensión de fase, ¿sí? Sabemos que la relación entre líneas y de fase en magnitud va a ser raíz de 3 veces. Y que en este caso, bueno, si es secuencia positiva, la tensión de líneas va a estar adelantada a 30 grados con respecto a la tensión de fase. Aquí la corriente obviamente de línea es, la corriente de fase es la que pasa por la carga. Ok, bueno, si tenemos entonces esta condición de la figura número 7, y ahora vamos a suponer que tenemos el ejemplo número 8, las condiciones del ejemplo 8, dice, en el circuito mostrado de la siguiente figura, la carga está balanceada y tiene una impedancia de fase de 6 más 2J. Esta se alimenta con una fuente simétrica con una tensión de línea de 460 volts. Determinar las caídas de tensión de la carga, las corrientes de línea o corrientes de fase, la potencia aparente, el factor de potencia y la potencia activa tomada por la carga. Eso es lo que muestra. Entonces, aquí si ustedes observan, ya no está considerando, está dando por hecho, al menos en este ejemplo, que la secuencia es positiva. Sin embargo, la fuente simétrica y la tensión que nos están dando como dato va a ser la tensión de línea. Ok, a la hora de resolverlo, ¿sí? Pues aquí finalmente podemos, como es una carga balanceada, podemos aplicar nuevamente lo que es el concepto, o más bien lo que es la metodología de circuito monofásico o equivalente monofásico. Entonces, para el equivalente monofásico, si recordamos, siempre tenemos nosotros la fuente con las terminales de fase y neutro. Y entre fase y neutro conectamos la carga. Entonces, se sabe que en una conexión estrella, obviamente aquí, o la tensión en este caso de fase, va a ser tensión de línea entre raíz de 3. ¿Ok? Verificando entonces ahí el valor, tenemos que son 460 volts, entre raíz de 3. Y ahí, entre raíz de 3 tendríamos que son 265.58. ¿A ustedes qué les da como tensión para ir verificando los valores? La tensión de fase a mí me da de 265.5811 volts, ¿no? Ok, y pues aquí, si ya tenemos que es el caso de que la impedancia se conecte directamente a la carga, pues directamente ahí, por ley de Ohm, podemos conocer el valor de la corriente de línea. Entonces, corriente de línea, ocupando ley de Ohm, con ese valor de tensión de fase, entre el dato que tenemos de impedancia, la impedancia en este caso conectada por fase son 6, más 2.5J. ¿Cuánto les da entonces de corriente de línea? ¿Mandé? Ah, ya, acábate todo, por favor. Ya llevo la mitad. Ok, ahora acábate esa mitad. Ok, tenemos que son, ¿cuánto tenemos de corriente de línea? 40.8586. Vean que ahí en este caso la corriente de línea por los valores de la carga, y en este caso son 260 volts la tensión de fase. Aún así, la corriente de línea es muy grande, ¿no? Muy grande. Lo que estamos sacando aquí, recuerden que es la magnitud. Si nosotros sacamos lo que son los fasores, IA en este caso, IB e IC, entonces finalmente pues nada más sería aplicar lo que es el equivalente monofásico. Sabemos que en todas va a haber ese valor de magnitud, son 40.8586, bueno, 40.8586, puesto que es una carga balanceada. Ahora, los desfasamientos. En la primera,
pues ahí sería, en este caso, si tenemos la expresión polar de la impedancia, que son 6 más 2.5J, de forma polar tendríamos ahí que eso equivale a tener una impedancia, ¿de qué valor? Z va a ser igual a 6.5 con un ángulo de 22. ¿Ustedes qué les da? 22.61 o 22.62, porque tenemos 61,98 grados de ohm. Eso es lo que a mí me da. ¿A ustedes qué les da? Sí, da eso. Entonces, si es así, en la primera corriente de línea, ¿sí? Como se ocupa ohm, X de 0 va a ser menos 22. Menos 22.61, 98 grados de ampere. En el otro, tendríamos ahí que son menos 120, menos 22, 22.61, 98, y ahí tendríamos un ángulo de menos 142, punto 61, 98 grados de ampere. Eso sería en la fase B. Y en la fase C tendríamos, bueno, ahí puede ser igual 240 o 120, si serían 120 menos 22.6198, tendríamos ahí un ángulo de 97.3802 grados de ampere. Hasta ahí tendríamos las corrientes de línea. Así con los datos que tenemos, pues es todo lo que podemos hacer. Ya con lo que tenemos hasta el momento, como que se facilita más el cálculo. Ya uno como que ya se va familiarizando con estos datos. Tomando en cuenta, ya hemos visto varios contextos. Este es el más inmediato, puesto que nos están dando la impedancia. No tenemos modelo en la línea de transmisión. Y entonces, a pesar de que tenemos la condición de que la fuente es de, no sé, la fuente es de tres hilos, aunque no tenemos acceso al hilo del neutro, conocemos la condición de la conexión en estrella. Entonces, sabemos que existe una tensión de fase y una tensión de línea, y que la relación entre ellos va a ser raíz de 3. Entonces, bajo esas características de la conexión en estrella, sea de 4 hilos, sea de 3, podemos entonces, pues, conocer tensión de fase, aunque nada más tengamos como conocido la tensión de línea. Hasta este punto, pues, podría decirse, como nada más nos están pidiendo, por ejemplo, las caídas de tensión en la carga. Si hablamos de magnitud, bueno, pues ya está. En este caso sería el 265.58, ¿no? La pura magnitud. Van ustedes con el voltmetro, lo miden, listo. Y eso va a ser para cada fase. No está por demás que verifiquemos lo que hay en cada fase. Luego a veces también algún detalle ahí de la carga que se encuentre mal. Es importante. Sabemos que si está balanceado va a ser lo mismo en las otras dos fases. Pero igual no está por demás, ya sea de manera física o incluso en un ejemplo o ejercicio, si hacen ustedes el desarrollo, al menos sí verifiquen con 2 fases o verifiquen las 3 fases realmente, si efectivamente se están cumpliendo las propiedades que tenemos con estas características del sistema. La corriente de línea de fase, igual ahí podemos considerar que ustedes van con su amperímetro, pues ya midieron su corriente de línea de fase y pues les está dando 40.8586, aunque podemos decir ahí que, bueno, el amperímetro que ustedes ahí utilizarían, su alcance sería pues mínimo 50 amperes, ¿no? Entonces tendrían ahí un amperímetro que realmente, o más bien un medidor de calidad de energía, que realmente a la hora de medir corriente, pues podamos nosotros tener un transformador de relación, por ejemplo a 5 amperes, un TC, para que puedan realmente medir esa corriente, porque la corriente está muy grande. Les decía, los multímetros generalmente, ¿sí? Los multímetros digitales, los comerciales, lo máximo que miden son 10 amperes. Entonces, para que ustedes tengan un multímetro que mida arriba de 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes o todavía más, pues incluso ya son instrumentos especializados, o bien
agregarle a ese esquema de medición instrumentos, en este caso transformadores de medición, transformadores de corriente, para que puedan minimizar ese nivel de corriente que pasa por la carga y que puedan medir los aparatos para cuidar el aparato y cuidar al usuario, ¿no? Sí, imagínense. ¿Qué más nos están pidiendo? La potencia aparente, bueno, ahí nada más sería el V por I, ajá. El V por I, entonces la potencia aparente, nada más estamos hablando de qué es la magnitud de la tensión de fase, porque es lo que tenemos en este caso en terminales de la carga, ajá. Y eso lo tenemos que relacionar, ¿sí? Con la magnitud de la corriente de línea. Esto es muy importante, como vamos a empezar a trabajar con conexiones en fuente o carga delta, entonces ahí ya vamos a observar que ya las tensiones de línea, las corrientes de línea o corrientes de fase van a sufrir algunas modificaciones, ¿no? Entonces aquí, en este caso, ¿cuánto les da de potencia aparente? Si partimos que son 265.5811 y tienen ustedes una corriente de 40, ajá, punto 8586, ¿cuánto les da entonces de potencia aparente? 10.848 kilovolts ampere. Sí, 10.848 o 10.51, dependiendo cuál es el número de decimales que tengan, ¿no? 27, 29, entonces sería kilovolt-ampere. Ok. ¿Qué más nos están pidiendo aquí en este ejercicio? En este ejercicio, el factor de potencia, bueno, esto lo sacamos directamente de la expresión polar de la impedancia. Ajá. Ahí entonces el ángulo de la impedancia, ajá, sería así, zeta, zeta. Entonces, el ángulo de la impedancia, ¿sí? Pues va a ser en este caso los 22, que es ahí donde nosotros tomamos ese valor de ángulo para poder sacar el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia de 22.6198, ¿cuánto les da? Punto 9230, o dependiendo de los decimales que tengan, y es adelantado o atrasado, según la impedancia, según la corriente. ¿Qué dice? Es atrasado porque la impedancia es inductiva. Ok. ¿Qué más tenemos como dato que nos están pidiendo aquí? Y nos pide la potencia tomada por la carga. Cuando nos están pidiendo la potencia tomada por la carga, aquí nada más se refiere a la potencia activa. Entonces, si la potencia activa es igual a la potencia aparente por el factor de potencia, ¿cuánto les da? Qué bueno que te gustó. ¿Cuánto tienen? A mí me da de 10.016, 56. Igual da eso. Serían kilowatts, ¿no? Ok. Y es todo, es todo. ¿Qué opinan de este ejercicio? Ya con todo lo que llevan. ¿Cómo lo vieron? Un poco más sencillo, ¿no? Ya, es que sí, ya tiene que llegar un momento. Profesora, Mande. bueno, aquí en los apuntes viene que la potencia aparente se multiplica por 3, es por las 3 fases, ¿no? Es que sería la total. Aquí La hay que total. tener, así es. Sí, porque Ok. sí, aquí hay un punto muy importante, dice el factor de potencia. Aquí nada más nos dicen así, pero aquí dice, y la potencia activa tomada por la carga, entonces sería la total. Si nos dijera la potencia activa en cada fase, ajá, entonces sí correspondería a esta parte de acá. Entonces, esto que estamos sacando aquí, tanto en potencia activa, ajá, es por fase, ajá, tanto en potencia aparente, es por fase, ¿sí? Entonces, para sacar en este caso las potencias totales,
al menos en la potencia activa, porque es balanceado, la potencia total va a ser igual a 3 veces la potencia activa por fase. ¿Sí? A ver cuánto les da. Y saquen, por favor, la potencia aparente también total. A ver cuánto les da. Ok, entonces la potencia por fase, la potencia activa por fase les dio de 30, ¿no? Perdón, total sería de 30, ¿no? 30. Sería 30.049, ajá, 69 kilowatts, ¿no? Al final de cuentas. Y en el caso de la potencia aparente, ajá, entonces aquí hay que tener cuidado porque tendría que ser que partiría de la, acuérdense que es la resultante, ¿no? Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante. Como es balanceado, recuerden muy bien que el ángulo de la carga total y por fase esa no va a cambiar. Entonces podemos recurrir a esta expresión. Potencia activa total, ajá, va a ser igual a potencia aparente total por el factor de potencia, ¿no? Por el factor de potencia. Si es que no quieren hacer la expresión de potencia compleja o si es que no quieren sacar la potencia reactiva, por aquí lo podemos hacer. Entonces sería potencia aparente total, ajá, va a ser igual a potencia activa total, ajá, entre lo que es el factor de potencia. ¿Y cuánto les da? Eso tendríamos que tener, ajá, entre punto 92, 30. ¿Cuánto les da? 32.5440 kilovolts. 32.5440, ajá, kilovolt-ampere. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, aquí hay que recurrir todo lo que hemos visto hasta el momento. Potencias activas, magnitudes, expresión de potencias, expresión de potencia aparente por Pitágoras, considerar realmente las características de la carga cuando es balanceado, o sea, todos esos detalles, pues ya hasta este punto ya deben de ser un poco más familiarizados, ya no se les debe de complicar tanto, a lo mejor poquito, pero no tanto, para que realmente ustedes puedan tener todo a disposición. ¿Alguna duda con esto? Ok, entonces efectivamente si comparamos ahora sí la potencia activa y de la carga, sería la total, vean, aquí nada más también quiero que observen, no necesariamente dice total, porque luego ya ven que eso es otro problema de redacción cuando luego están los ejercicios, ¿no? Y dice la total o dice por fase, pues es que es de la carga, entonces se refiere a que está la carga conectada, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí tendríamos que considerar todos esos detalles, la manera en cómo cada ejercicio o cada ejemplo va redactando y cómo es que se va interpretando a la hora de obtener los valores de tensión, de corriente, de potencia, de factor de potencia. Entonces, todos esos detalles quiero que les quede claros. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? ¿Sacaste? Listo. Ok. ¿Todo bien con este ejercicio? Ok. Seguimos con el otro. Aquí, a ver, bueno, no les voy a pedir diagrama fasorial. ¿Cómo van con los diagramas fasoriales ya? ¿Ya les sale? ¿O todavía como que les cuesta trabajo? Bueno. Ok. Bueno. Qué bueno. A ver, ejemplo 9 dice, una carga balanceada conectada en estrella se conecta a una fuente trifásica simétrica de 60 Hz, una secuencia de fases ABC, con una tensión de línea de,
fíjese, aquí ya le está dando la referencia. Tensión de línea, pero le está dando un fasor. El fasor es AB de 440 a 6 de 0 grados. Consideremos que si es de secuencia positiva y lo que les están dando es la tensión de línea, y la tensión de línea está adelantada a 30 con respecto a la tensión de fase, entonces la tensión de fase va a tener un desfasamiento de menos 30 grados, ¿no? Va a ser 440 entre raíz de 3, ajá, y cuya magnitud van a ser 254.034, pero el ángulo que va a tener ahí va a ser 6 de menos 30, ¿no? Ahorita lo verificamos. Dice, cada fase toma una potencia activa, fíjese, cada fase toma una potencia activa de 9 kilowatts, con un factor de potencia de 0.5 atrasado. Entonces, si se da cuenta aquí, ahora nos están dando la potencia activa por fase, ¿no? Y obviamente aquí, como dice, con un factor de potencia de 0.5 atrasado, entonces finalmente sigue siendo balanceada. Eso nos ayuda a que si es balanceada, el factor de potencia total y por fase, ese va a equivaler al ángulo de la impedancia total y por fase, o sea, eso no debe de causar problema. Nos pide calcular la corriente de línea y encuentre los fasores, aquí sí nos pide, fíjese. Entonces, calcule la corriente de línea, se refiere a la magnitud, y encuentre fasor de corriente A, corriente B y corriente en C, así como la impedancia por fase. ¿Qué valor de capacitancia C se debe poner en paralelo? Bueno, este es otro punto que requiere el ejemplo. Con cada elemento de carga para hacer mínima la corriente que toma la fuente y cuál es la corriente de línea resultante en estas condiciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahora para trabajar este ejemplo número 9. Ok, sabemos entonces que la carga es balanceada y tenemos que es una secuencia positiva y la referencia es la tensión de línea. 440 6 de 0 grados de volt y la potencia activa que toma cada fase, y es por fase la potencia activa. Ahí podría ser que la potencia activa total sea 9 kilowatts por 3, y ya para sacar la total, ¿no? Bueno, ok, son 9 kilowatts por fase con un factor de potencia de 0.5, entonces ahí nada más armamos lo que es la expresión de potencia activa igual a potencia aparente por el factor de potencia. Ok, entonces tenemos este esquema, ajá, donde obviamente ahí tenemos nuestra fuente de 3 hilos, A, B y C, no tenemos acceso al hilo del neutro, no sabemos si es por protección al usuario o porque si sufrió algún daño, ajá, en algún momento dado, la carga y se interrumpió el acceso del neutro entre la carga y la fuente, pero ahí tenemos esa conexión. Entonces, si es así, consideremos entonces que el ejercicio que nos está pidiendo aquí es nuevamente utilizando lo que es el equivalente monofásico. Aquí se está considerando primeramente el ejercicio, salud, para resolver con ese valor de impedancia. Después nos pide aquí que, dice, ¿qué valor de capacitancia se debe poner en paralelo con cada elemento de carga para hacer mínima la corriente que toma la fuente? La fuente. Entonces, dice, ¿y cuál es la corriente de línea resultante en estas condiciones? O sea, nos piden dos cosas. La corriente de línea original cuando nada más tenemos la carga conectada y después cuando calculemos el valor de la capacitancia. Ay. Ahorita te lo saco. Ahorita te lo saco. Y cuando se encuentre el valor de la capacitancia, ¿cuál sería el valor de la corriente de línea total? Ok, vamos a empezar. Sacamos nuestra tensión de fase, ajá, son 440 entre raíz de 3, decíamos, son 254.034 como dato. A ver, verificamos y tenemos nosotros este valor, son 254.034 12, ¿no? Magnitud de tensión de fase.
Después dice, el circuito tiene una secuencia positiva ABC, ajá, donde por características es secuencia positiva. La tensión de línea va a estar adelantada a 30 con respecto a la tensión de fase. Entonces aquí les decía yo, como AB está, si es de 0, VAN va a ser menos 30 grados. Entonces van a ser VAN 254 aproximadamente, o 0.034, si es de menos 30 grados. Y de ahí, obviamente, entre VAN y BN, como es secuencia positiva, ajá, BN va a estar a menos 150 grados. Igual lo mismo, va a ser la misma magnitud. Y CN va a estar a otros 120 grados, que va, en este caso va a ser 270 grados. Entonces, aquí tendremos nuestras tensiones de fase, porque la conexión, al final de cuentas, del sistema es estrella. 4 hilos o 3 hilos indica que hay una tensión de fase. Ok. A partir de esto, entonces, tenemos el dato de que por fase, ajá, tenemos 9 kilowatts en la carga. Ajá. Y entonces, pues está ocupando ahí la expresión, ¿sí? De magnitud de potencia activa. Potencia activa va a ser igual a V por I, ajá, por el factor de potencia, que es lo que está teniendo el factor de potencia. A partir de aquí, lo que está despejando es la magnitud de la corriente de línea, ¿no? Entonces, aquí es lo que está obteniendo. Si son 9 kilowatts, ajá, 9 kilowatts. Y la alimentación que tenemos, la alimentación entre terminales de la impedancia, va a ser precisamente ese valor de tensión, que en este caso serían 254. Ajá. Y el factor de potencia que tenemos ahí como dato, en este caso, ¿sí? Nos dice que es de 0.5 atrasado, entonces sería por 0.5. ¿Cuánto tenemos entonces de corriente de línea? $70.8567. Ok. Su compañera comenta que la magnitud de la corriente de línea, ajá, que vamos a tener va a ser de 70.87 amperes. ¿Sí? Esa es la corriente de línea que va a haber en A, en B y en C. Entonces, es muy importante que consideramos que al final de cuentas, por la conexión de la carga, necesitamos conocer cuál es la tensión de fase. Ok, con este valor de corriente y con las características de la fuente que es secuencia positiva, pues entonces podemos encontrar los fasores de corriente. Entonces aquí finalmente son 70.87 amperes en la fase A o en la línea A, que vamos a tener que son la tensión de fase VAN fue de menos 30, ¿sí? Y aquí, si está atrasado, lo único que podemos sacar directamente es el ángulo del factor de potencia que nos están dando aquí, que es de 0.5. Entonces, el ángulo sería coseno a la menos 1 de ese factor de potencia. ¿Cuánto les da de ángulo? 60 grados. 60 grados. Y en este caso indica que está atrasado. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como datos, ¿sí? Del circuito, ajá, para continuar con nuestro desarrollo. Entonces, estos 60, ajá, suben con signo contrario, con menos 30, y vamos a tener en este caso los menos 90 grados como ángulo que va a acompañar y formar el fasor de corriente de línea A. Lo mismo va a suceder en este caso para línea B. Serían en este caso los 70.87 con un ángulo de menos 50, menos 60, ¿no? Y ahí tendríamos en este caso este ángulo de menos 10. Y por último, la corriente de línea C, donde es la misma magnitud, pero aquí, bueno, la ubicación del fasor de la tensión es menos 270, menos 60, ajá,
y va a dar un ángulo de menos 330. Puede ser menos 330 o puede ser el complementario, cualquiera de los dos. Entonces, aquí ya tenemos los tres fasores de las corrientes de línea que pasan por cada una de las fases de la carga. Y aquí pues ya podemos ocupar ley de Ohm. Con la pura magnitud de tensión y de corriente podemos conocer la magnitud de la impedancia, la pura magnitud. Pero si queremos, por ejemplo, conocer todo lo que es la expresión compleja, parte real e imaginario de la impedancia, tendríamos que relacionar ahí, al menos en la fase A, que sería la misma expresión. Esa puede ser si es por ley de Ohm, serían 254, ajá. En este caso, dice menos 30, ¿sí? 254, si de menos 30, entre la corriente de fase A, que serían en este caso los 70.9, ajá, cis de menos 90. Entonces, ahí tendríamos una impedancia, ajá, de 358. Aquí, si relacionamos los dos fasores por ohm, tendríamos ahí que es 3.58, ajá, 25, con un ángulo de 60 grados. Aquí hay que tener cuidado, puesto que este sería el valor que resulta de los dos fasores que tenemos en A. Para poderlo sacar, pues igual pueden ocupar una de las expresiones de potencia compleja, ¿no? Donde ustedes ahí, si ya tienen la potencia activa, obviamente, y el factor de potencia, conocerían ustedes de la potencia aparente, ¿no? Esta, por ejemplo, de la potencia compleja, más bien de la potencia compleja, saben ustedes que vendría siendo fasor tensión, ajá, por, ajá, el conjugado del fasor corriente. Recuerden que aquí el fasor tensión pues viene siendo la tensión de fase que está en terminales de la carga. Ajá. Aquí lo voy a poner en negrita para que sea fasor. Y aquí en la corriente de línea, ajá, finalmente esta es la corriente que pasa por la carga, ¿sí? Obviamente aquí tendrían que aplicar el conjugado. Y por un lado, y por el otro, aquí, ¿por qué aplicar esto? Porque como tenemos aquí un ángulo de 60, tomemos en cuenta que la relación que tenemos aquí o el compás que tenemos entre corriente y tensión no inicia en 0 grados, nada más para verificar. Entonces, aquí, por otro lado, tendrían que la impedancia, ajá, la impedancia va a ser igual a la relación de tensión entre corriente, ¿no? Obviamente, de tensión y corriente, porque es ley de Ohm, estos son fasores. Todos estos son fasores. Bueno, esta es expresión polar. Entonces, potencia compleja, ¿sí? Y la corriente, ¿sí? Porque no vayan a pensar que es de 60 grados. Y al sustituir nuevamente la expresión de ley de Ohm, ajá, en este caso consideremos que lo que queremos sustituir, pues es la tensión. La tensión, en este caso, va a ser igual a la relación de Z por I, ¿no? Por la corriente. Eso es lo que vamos a relacionar. Entonces, a la hora de estar sustituyendo esta expresión aquí, ¿qué van a tener ahí? Pues, abren paréntesis, ahí van a tener entonces esta expresión, ¿sí? Tensión es igual a V por I, ajá, y ese lo van a multiplicar por el fasor de la corriente de línea conjugada, nuevamente. Es la expresión que creo que ayer sacamos, ¿no? Antier sacamos. Ayer no, antier sacamos. Entonces, a la hora de estar trabajando, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Tenemos esto. Recuerden que si es fasor corriente por el conjugado del fasor corriente, obviamente esta corriente por ley de Ohm, estamos también considerando que es corriente de línea. Obviamente, cuando ustedes sacan la impedancia por ley de Ohm, esto que viene siendo la tensión de fase, ajá, esto que viene siendo la corriente de línea, ajá, entonces
son de la misma naturaleza, no hay cambio. Eso lo deben de considerar porque finalmente nada más están aplicando el ideón porque es una carga en estrella, conectada en estrella. Eso es importante. O sea, la ley de Ohm y las expresiones de potencia están correspondiendo a lo que tenemos en la impedancia. Entonces, en la impedancia, según la conexión en estrella, pues es la corriente de línea o la corriente de fase que pasa por ahí. ¿Y qué tensión tenemos? Pues la tensión de fase y neutro. Entonces, considerando estas características, podemos hacer la relación que tenemos en ley de Ohm y potencia compleja. Entonces, esto quedaría nuevamente como la magnitud de la corriente de línea, nada más, pura magnitud. Si recuerdan, esto es lo que hemos obtenido, pura magnitud nada más, ¿sí? Porque como es el conjugado, pues ya se va el fasor, al cuadrado, ¿sí? Y eso lo van a multiplicar, aquí sí va a ser por la expresión, ¿sí? En rectangular o polar de toda la impedancia, ¿no? Entonces aquí sería por esta sí no va a cambiar, ¿sale? Entonces, de esa manera, por ejemplo, si ustedes comparan, aquí, pueden despejar ya lo que es la impedancia. Bueno, aquí sería la impedancia, nada más sería la impedancia, ¿no? No aplicaría que fuese compleja, porque lo que tenemos es nada más la impedancia. Entonces, al sustituir aquí, ¿cuánto nos da? Bueno, a ver, despejamos aquí la impedancia Z. Z va a ser igual a potencia compleja entre, ¿sí?, esta magnitud de corriente de línea al cuadrado. Ahí. Entonces, lo que vamos a tener es esta expresión en forma compleja. Esta es compleja y esta es pura magnitud. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que son de corriente, ¿sí? Los 70.87, ¿no? Es pura magnitud ahí lo que tenemos. Ok, pero potencia compleja. Esa, vamos a sacarla, que sería la potencia aparente por el ángulo del factor de potencia. Entonces, podemos sacarla a partir de aquí. Entonces, la potencia compleja o la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa entre el factor de potencia. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que son los, como potencia activa, son 9 kilowatts entre 0.5. Son 18, ¿no? 18 volamper. Esa sería la magnitud, 18,000, pues, volamper. Con ese valor de potencia aparente, podemos formar entonces esta expresión. Son 18, entre 18 con un ángulo, 18 con un ángulo de 60 grados, sí, porque es la potencia compleja, y todo eso entre la magnitud de la corriente de línea, que serían los 70.87 al cuadrado. Eso es lo que tenemos nosotros. Aquí verificamos que tenemos que son 3.5838 con un ángulo de 62. Aquí ya podemos verificar que a pesar de que en fase A la tensión de fase no inicia en 0 grados, inicie en menos 30 grados, y que la corriente de línea A, ¿sí?, su ángulo de desfasamiento es menos 90, entonces aquí verificamos que el ángulo de la impedancia, ¿sí?, que estamos obteniendo, ¿sí?, y lo que tenemos
con la expresión de potencia compleja, pues llegamos a obtener lo mismo, 3.5838 con un ángulo de 60 grados. ¿Alguna duda? Si no, la otra podría ser, por ejemplo, tienen ustedes su diagrama sensorial, ¿no? Este está en menos 90, está en el cuarto cuadrante, menos 90 grados, ¿no? Y esta está en 30 grados. Entonces, nada más van ustedes a conocer el compás que tienen ahí. Sería 90, menos 30, son 60 grados. Y así, directamente también podrían conocer el ángulo de la impedancia. Esto es muy importante porque luego no siempre, aquí sí siempre coincide. ¿Por qué? Porque el desfasamiento de la tensión de fase no es 0 grados en fase A, se mueve y entonces ya nos da otro ángulo de la impedancia que no estamos considerando. Aquí a lo mejor porque nada más es una impedancia sola, ¿no? A veces ese detalle lo tenemos cuando se tienen dos impedancias conectadas en paralelo. Es ahí donde dice, híjoles, ¿y ahora cuál es cuál, no? Ok, ya tenemos entonces el valor de la impedancia por fase o la magnitud de la impedancia por fase y el ángulo. E incluso ese ángulo ya se conoce pues del factor de potencia total, puesto que la carga es balanceada. Entonces, aquí lo que hacen es lo siguiente, dice, la potencia reactiva. Bueno, aquí está calculando, ¿sí? La potencia reactiva inductiva que toma la carga por fase. ¿Ok? Tenemos en este caso que el ángulo es 60 grados, entonces podemos observar que el seno de 60, ¿sí? Les da ya otro valor de seno, o de factor que realmente va a modificar a este valor de potencia aparente. Entonces, si tenemos nosotros que son los 254.034 por tensión de fase por la corriente de línea, que son en este caso los 70.87 por el seno, ¿sí? De 60 grados, ¿sí? Ahí tendríamos entonces una potencia reactiva inductiva de 15.591 volamperes reactivos inductivos o de 15.591 kilovolamperes inductivos. Ok. Entonces, aquí verificando, tenemos este valor de potencia reactiva. Son Q, Q por fase va a ser igual a 15.591.40 volamperes reactivos inductivos. Eso es lo que tenemos por fase, ¿no? En la impedancia, ¿sí? ¿Ok? Dice, para que la corriente sea mínima, se debe tener un factor de potencia unitario. Ok, por lo que se debe contrarrestar la potencia reactiva con un juego de capacitores que suministren el mismo valor de potencia reactiva, pero de característica capacitiva. ¿Qué quiere decir? Que aquí habrá que conectar forzosamente en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque aquí en paralelo, si observamos el circuito del equivalente monofásico, a la hora de conectar, o sea, cuando tenemos la impedancia sola, pues es la corriente que pasa, que sale de la fuente y entra por la impedancia. Pero si yo quiero contrarrestar el efecto inductivo, hacerlo menos atrasado, entonces ahí lo que puedo colocar es una contraparte de la carga inductiva. Esa contraparte de la carga inductiva tiene que ser una carga capacitiva. La carga capacitiva tiene como característica de que la corriente va a estar adelantada con respecto a la tensión, a diferencia de la carga inductiva. Si yo la coloco en paralelo, entonces va a haber una corriente o una componente de corriente que circule por el capacitor y
la otra obviamente original de la impedancia, pero ahora la corriente de línea que sale de la fuente, ajá, va a haber una resultante, ¿sí? Diferente a la hora de conectarle un elemento en paralelo, en este caso un capacitor en paralelo. Debido a ello, entonces, ¿sí? Pues podemos nosotros primeramente tener esa condición. Sacar, en este caso, fíjese, a partir de lo que tenemos nosotros aquí como característica de potencia reactiva inductiva, ahora considerar que si están en paralelo, la tensión va a ser la misma para el capacitor que vamos a colocar en cada fase y la impedancia que está colocada en cada fase. Entonces, la expresión para obtener ese valor de capacitancia puede ser por video. Reactancia capacitiva va a ser igual, primeramente, a tensión, ¿sí? Tensión entre corriente, ¿no? Pero también podemos observar que ahí la potencia reactiva, la expresión de potencia reactiva, ¿sí? Como nada más es una rama puramente capacitiva, va a ser la expresión de V cuadrado sobre el valor de la reactancia capacitiva. Y de ahí despejamos, ¿sí? La reactancia capacitiva. Entonces, debido a que están en paralelo, la expresión que están ocupando aquí para obtener la reactancia capacitiva es magnitud de tensión al cuadrado, entre el valor de la capacitancia. Aquí lo que quieren es que se llegue a tener un factor de potencia unitario. Entonces, lo que hacen es colocar el mismo vector de potencia reactiva, pero ahora para el capacitor. De tal manera que entonces hagamos el 254, o sea, la tensión de fase, puesto que están en paralelo, ¿sí? Son 254.03411 al cuadrado entre el valor de la potencia reactiva. Nos había salido de 15,000, ¿no? Entre 15,000, 591.4 volamperes reactivos. Entonces, ahí nos va a salir una reactancia capacitiva de 4.1390, ¿no? Ohms. Esa sería la magnitud. Como reactancia capacitiva sabemos que va a ser menos J, o si es de menos 90. A partir de aquí, lo que podemos hacer es, pues, utilizar la expresión que ocupamos ayer en el laboratorio para obtener el capacitor. La reactancia capacitiva es igual a la inversa de omega C, considerando de que la frecuencia de la fuente pues va a seguir siendo 60 grados y no hay ningún problema. Vean, aquí nos está dando ese dato, entonces no hay ningún problema. Sí es muy importante verificarlo, Entonces, con ese valor, ¿sí? El capacitor que les está saliendo aquí les está dando aproximadamente de 641. Entonces, aquí nada más tendríamos que es 1 o la inversa de 377, por el valor de esa reactancia capacitiva, ¿no? Como magnitud. Y ahí nos está dando, ¿qué valor nos está dando del capacitor? Son 641, ¿sí? Microfarads aproximadamente. ¿Ustedes cuánto les da de capacitor? Eh, 640. Ok. Entonces, aquí les está dando un capacitor, ¿sí? De 640.81 microfarads, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahí tendrían que considerar que sea el más comercial, ¿no? Para que realmente, pues, sí tenga ese capacitor y que obviamente soporte ese valor de tensión, para que lo puedan ustedes colocar ahí. Entonces, ya tienen su capacitor, en este caso, en el que vale en cada fase, obviamente conectado en paralelo. Entonces, ahí nada más para verificarlo, con esa capacitancia o reactancia capacitiva, con esa tensión,
quieren entonces verificar cuánto es su corriente. Ajá. Entonces, ahí por ley de Ohm directamente la tensión de fase, ¿sí? 254, ajá, punto 034 entre la reactancia capacitiva, que son 4.30, ajá, ¿cuánto le sale de corriente que pasa por el capacitor? Pues ahí les va a salir una corriente de 61, ¿no? ¿Sí? 61.36 de magnitud de corriente, ¿o no? Sí. A mí me salió de 61.47. Ok, si queremos sacar el fasor de la corriente, ahí tendríamos que considerar que el fasor de la tensión AN, ¿sí? Ahí estaríamos hablando que son 254.03411, ajá, con un ángulo de menos 30, ahora sí, y ahora sí, la reactancia capacitiva, ¿no? Que serían 4.14 negativo y entonces ahí está sacando, ahora sí, la corriente en ese elemento, en el capacitor, tienen ustedes ahí, lo voy a colocar acá abajo, una corriente cuyo fasor es la siguiente. Esta es la corriente en el capacitor en A, ¿no? En A. Ese valor son 61.36, ajá, 0.89 con un ángulo de 60 grados. Está adelantada la corriente con respecto a la tensión. Ahora, si quieren ustedes calcular la corriente total, la corriente de línea, ya con el capacitor conectado en paralelo, ajá, tendrían que entonces partir del fasor de corriente que pasa por el capacitor, ajá, que pasa por la impedancia en A. ¿Cuánto tienen entonces de corriente de línea total ya con el capacitor incluido? ¿132.22? 132.22. Los demás. ¿Y qué ángulo tienen? A ver, 132.22 con un ángulo de... ¿Qué ángulo tienen? Ya, porque se supone que lo que están sacando son fasores.
43.9. 43.9, dice su compañero. Amperes. ¿Los demás? Aunque a mí la corriente me salió de 127.88. Serían por los decimales, ¿no? A ver, otra vez. ¿Están ustedes ahí teniendo que son corrientes del capacitor? A ponerle cap de A. Tienen ustedes 61.36, ¿no? 0.89 con un ángulo de 60 grados. Y tienen la corriente que pasa por la impedancia. Ajá. En este caso fue de 70.9 aproximadamente, con un ángulo de menos 90. ¿Sí le sale 132.22? En suma A pasaría mí me a sale de 51.35, 6 de menos 25 grados. Aquí fíjese, realmente la corriente que pasa por la impedancia no cambia, sigue siendo este valor, y A. Esto es lo que tenemos en nuestro circuito original. Como queremos nosotros modificar, en este caso, ese factor de potencia a esta carga, lo que hacemos entonces es agregarle en paralelo por componente de corriente algo que contrarreste este atraso de menos 90 grados. Entonces, ¿qué se le agrega? Un capacitor. O sea, aquí lo que comenta es de que el capacitor que se le está agregando es exactamente de magnitud de potencia reactiva, ¿sí? Finalmente, para que haga esto, ¿no? Se supone que lo que queremos que haga en potencia reactiva, si este viene así, bueno, originalmente, si este está así, porque es inductivo, y colocamos algo de la misma magnitud en paralelo, entonces se va a contrarrestar de esta forma, pero tendría que ser en paralelo. Entonces, esta sería la inductiva original, y esta es la capacitiva que le estamos agregando. Entonces, cuando le estamos agregando este capacitor, van a ser entonces la Q del capacitor de 15.591.40 bars capacitivos. Con este paralelo, la expresión para sacar la reactancia del capacitor, entonces nuevamente va a estar conectado entre fase y neutro. Por lo tanto, la expresión para sacar la potencia reactiva que están aquí utilizando va a ser Q, o sea, Q en C va a ser igual a, como es nada más la rama capacitiva, es magnitud de la tensión, es la magnitud de la tensión de fase, al cuadrado, ¿sí? Y eso entre la reactancia capacitiva, ¿no? De esta despejamos la reactancia capacitiva, por eso la tenemos así. La reactancia capacitiva va a ser igual a tensión de fase al cuadrado entre la reactancia capacitiva. Pero esta es exactamente la que se calculó de la carga original, pero ahora para el capacitor se tiene este valor de reactancia. Con este valor de reactancia, lo que podemos hacer es, en esa rama, ¿no? En esa rama, entonces, ¿cuánto tenemos de corriente? Dicen ustedes, 61.36089 con un ángulo de 60. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ok, entonces, ahora, si yo quiero calcular la corriente de línea total, considero lo que tengo yo, ahora ya tengo dos impedancias en paralelo, la del capacitor, que sería esta, más la del inductor, o sea, esta es la de la impedancia original, y aquí tendríamos, en este caso, este valor, la corriente de línea, 70.09 menos 90, esto es lo que tenemos aquí. ¿Cuánto es
este fasor corriente en A más lo que tenemos en el capacitor. ¿Cuánto es la resultante? Finalmente la corriente de línea. ¿Sí les da eso? A mí me dio 35.42 y es de menos. Ok, 35, a ver los demás, 35.40. Bueno, a mí me da 45, ¿no? Pero bueno, a ver, 42, ¿qué? A mí me da 35.4500. Ok, 4500, con un ángulo de Menos 30. menos 30. Esa ya sería la corriente de línea resultante, porque estamos hablando ya de dos ramas conectadas en paralelo que se están contrarrestando. Ahora, a partir de aquí, mande. El ángulo es menos 30.0651. Ok, 0,65. Ajá, es correcto, 65,1. Ahora, si observamos en este caso, pregunta, ¿cuál sería, con esas dos ramas que están en paralelo, cuál sería entonces ya mi ángulo de impedancia resultante entre el capacitor y la carga conectada originalmente? ¿Cuánto sería ya ese valor? 30.065. 30.065. ¿Y qué está? ¿Adelantado o atrasado? Ese factor de potencia, ¿cómo va a estar? ¿Atrasado o adelantado? Atrasado. ¿Mejoró o no mejoró? Este ya sería el resultante, ¿eh?, de las dos ramas en paralelo. Si comparamos este ángulo de impedancia ya final con lo que teníamos originalmente, con este valor de acá, ajá, pues se redujo 30, la mitad, y eso fue nada más considerando exactamente el mismo valor de potencia reactiva, inductiva y capacitiva. Tendríamos, aquí comenta, dice que lo ideal es que sea un factor de potencia unitario, tendríamos que agregarle más potencia reactiva e ir sacando el cálculo para que entonces este ángulo, ajá, o el factor de potencia de ese ángulo que vamos a tener como resultante se acerque más a la unidad. Por ejemplo, aquí, si yo saco este factor de potencia, ajá, este factor de potencia ya en este punto, a partir de ahí, ¿cuánto les da ese factor de potencia? ¿Cuánto es ese factor de potencia? Tenemos 30.065. Fíjese, se acercó, nos va a dar de 0.8654, a pesar de que sigue siendo que atrasado, ¿verdad? Atrasado. Es aquí donde ustedes comparan. ¿Qué pasó? ¿Mejoró nuestro factor de potencia con ese capacitor en paralelo? Si ustedes comparan que este factor de potencia es de 0.86 con ambas ramas, y el original que tenían ustedes, que era 0.5, pues sí mejoró. Este se está acercando a la unidad, este de aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Si está quedando claro, entonces, ¿cómo tienen que sacar las corrientes de línea? Tomen en cuenta qué se le agregó y por qué entonces se está calculando de esa forma, ¿sí?, la expresión de potencia reactiva y la reactancia capacitiva. Vean, ahí están ocupando otra forma, otra manera. ¿Por qué? Por la conexión de los elementos al sistema. No necesitamos el V por I conjugado, no la necesitamos, ni el V por I, no la necesitamos, porque nada más está el capacitor. Como está en estrella, está conectado entre fase y neutro. Entonces, si ya conocemos la tensión de fase y es lo único que hay en esa rama capacitiva, pues aplicaría que fuese que el V cuadrada sobre la impedancia, ¿no? Y en este caso la impedancia es puramente reactiva capacitiva, es la reactancia capacitiva. Entonces, por eso es que ocupan esta expresión. Siempre que ustedes estén empleando, o más bien tengan en su sistema una rama puramente reactiva, porque igual puede aplicar a un inductor, ajá, pues otra vez va a ser V cuadrada sobre XL, pero siempre y cuando, obviamente, ahí ustedes tengan en consideración que la tensión que tienen
ahí es la tensión de fase. Y eso aplica nada más en paralelo, ¿no? Ok. Bueno, pues ya con esto, entonces observamos que hay una corrección del factor de potencia al agregar ese capacitor. Si queremos llevarlo a la unidad, habría que agregarle más potencia reactiva, hacer más grande, en este caso, nuestro capacitor, esto más grande, para que se vaya reduciendo, al final de cuentas, ese valor que tenemos nosotros, ¿sí? De ángulo de la impedancia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos agregando, nada más reactivos al sistema, pero opuestos para que estos vayan mejorando, ¿no? Puede ser que sea la facturación del sistema, ¿ok? Eso es, entonces, fíjese, aquí te dice, puesto que en las condiciones en que están conectados los capacitores se tiene como resultado que el circuito tiene factor de potencia unitario, pues casi es unitario, vean, pues tenemos 0.86, entonces la corriente de línea, aquí ya están considerando, habrá que ver qué es lo que dicta la norma, dice la corriente de línea es, y aquí están sacando una corriente de 35. Aquí van a ser por los, antes 35.45 no salió, 45.4, pero si observamos es casi unitario, aquí está de 0.86, aquí ya a lo mejor también hay que tomar en cuenta qué es lo que más se puede obtener de manera comercial, eso es muy importante también. El banco de capacitores trifásicos no necesariamente a veces lo podemos adquirir tal cual nos sale del cálculo analítico. A ver cuáles son los valores comerciales. Ah, bueno, este es el que más se acerca. Perfecto, 0.86. Pues ya es una mejora, una modificación. Y si efectivamente se acerca de 0.5 a 0.86, pues se acerca a lo que es el factor de potencia unitario. Pero obviamente, pues ahí consideremos que son por los valores comerciales del banco de capacitores, ¿no? Ok, entonces, eso es el ejercicio del ejemplo 9, agregándole un capacitor para mejorar el factor de potencia, obviamente es el banco de capacitores tiene que ser trifásico. ¿Dudas con este ejercicio, con este ejemplo? ¿Dudas? Ok. Ahora, fíjese, ahora tenemos esta otra condición. Cuando tenemos, en este caso, nuevamente un sistema de 3 hilos, conectado en estrella, pero aquí se encuentran conectadas a través de una impedancia de la línea, o sea, está la fuente, la impedancia de carga, ¿sí? Y están los postes de la línea de transmisión entre la subestación o la planta generadora y nuestra fábrica, ¿no? Entonces, aquí está nuestras ZCLs, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, en la figura se muestra un sistema trifásico balanceado de 3 hilos con una secuencia de fases positivas, hasta ahí no hay ningún problema. La referencia que nos dan ahora es tensión de línea ABC, 460 cis de 60 grados y una resistencia, ¿sí? O la parte real de la línea de transmisión de 0.6 ohms. Aquí tengan mucho cuidado porque aquí no nos colocan RL, pero debido a lo que hemos estado trabajando, ese valor de RL finalmente va a ser nada más el dato que tenemos en la parte de la línea de transmisión. Aquí nada más están modelando la pura parte real y ese valor incluso es muy pequeño, vean 0.6 ohms. Si la carga total, incluso la resistencia del hilo, absorbe 20 kilowatts, si la carga total incluso la resistencia del hilo absorbe 20 kilovolamperes con un factor de potencia de 0.8 trazado, encuentre la potencia, inciso A, la potencia total que se pide en las resistencias de las líneas, e inciso B, la tensión de fase o VAN en la fuente. Ok. Aquí hay que tener cuidado, entonces, ¿sí? Porque el dato que nos están dando viene desde la carga. No viene, o sea, viene del lado derecho, no viene del lado izquierdo. Por eso nos están pidiendo la tensión de VAN en la fuente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí como dato, incluso vean la expresión, el factor de VBC
BC viene con subíndice mayúscula, quiere decir que es el dato de placa de la carga conectada en el sistema. Entonces vamos a, fíjese, si es así, ¿sí? Entonces, a partir de ese dato, con las características de placa, que es los 20 kilovolt amperes con el factor de potencia, podemos sacar ahí entonces una corriente, que circula por impedancia, o podemos sacar incluso la impedancia. La impedancia en este caso, sí, que tenemos ahí con los datos de placa. Los 460, 690 no es de la fuente, por lo que aquí también vuelve a mostrar en la redacción. Ok, vamos a resolverlo entonces. Como es balanceado, al final de cuentas, podemos nosotros tener ahí un equivalente monofásico. Y dice, ok, si el equivalente monofásico, bueno, aquí lo saca, a ver, dice, teniendo en cuenta la tensión BC de línea de carga. Ok, aquí está partiendo de lo siguiente. Son 460 así de 60 grados en BC, pero es secuencia positiva, entonces tendría que ser AB, BC, y CA, ¿no? Entonces, aquí, tomando en cuenta ese sentido de giro, son 60 grados, con respecto a AB y BC, AB y CA, que son las que faltan de esta, está aquí proponiendo los fasores de VAB y de VCA, que son las que faltan para la secuencia de fases del ejercicio. Con esto, pero fíjese, estas son las tensiones de línea en la carga, o sea, es el dato de placa. A partir de aquí, entonces, con estos datos, sacamos las tensiones de fase, y con esto mismo, ¿sí?, podemos sacar la corriente, o sí podemos sacar la corriente a partir de la expresión de la potencia compleja. Ahí la tendríamos que armar. Sacamos la corriente de línea, sacamos los fasores de las corrientes de línea, y después la potencia, en este caso, de la línea, ¿no? Porque es la misma corriente que pasa por ahí, sería el I cuadrada R, no hay problema, el I cuadrada R. Y ya que tenemos la corriente y la potencia en la línea, finalmente la misma corriente, sacamos la caída de tensión en la línea, ¿no? Y con la tensión que tenemos, ¿sí? Más bien, con la corriente de línea que tenemos ahí y la impedancia, sacamos la caída de tensión. Con esa caída de tensión que tenemos ahí, podemos entonces sacar la tensión de fase. Vea que aquí ya cambió. Estamos partiendo de la carga del lado derecho hacia la fuente que está del lado izquierdo. Ok, ya por el tiempo no nos va a dar oportunidad de desarrollarlo. Ok, lo van ustedes a hacer, lo van a hacer como ejercicio de tarea, como evidencia, lo van a subir y lo vamos a checar la siguiente clase. Si hay alguna duda, pues me dicen. Este sería otro caso balanceado, ¿sí? De 3, ya con modelo de la línea de transmisión. Y van a ser, en este caso, van a ser el ejemplo 410, 411. Y 412. A ver qué hacen con el 412. Nada más. Y ya para empezar con la parte de cargas desbalanceadas. Eso es lo que ya, con eso concluiríamos hasta ahorita toda la parte de cargas balanceadas. Nada más nos faltaría